frecuencia modulada aquí en San Miguel de Allende, y el programa al día de hoy lo estamos dedicando a el casi final de esta consulta del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para todo el estado de Guanajuato, que son las generalidades que el Instituto de Planeación del estado de Guanajuato está cerrando en 2 días. Este jueves se cierra ya la consulta y nos parece inquietante que esta consulta se cierre antes para determinar estas generalidades, cuando por otro lado se está haciendo otro ejercicio de consulta aquí en el municipio para ver las partes específicas ya del municipio en un ejercicio local de consulta, y nos parece inquietante, vamos a dejarlo de ese tamaño, que la que nos va a marcar la directriz general de todo esto está cerrando ya su consulta el día de hoy, y lo demás parece una consulta simplemente para legitimar quizá lo que ya se tiene planificado, planeado. Cualquier semejanza con el torneo de fútbol de Copa Mundial y la FIFA es mera coincidencia. No crean que todo se amaña o todo se estructura antes de que nos demos cuenta la gente. En fin, está por concluir esta consulta, y de eso va precisamente el programa el día de hoy, de revisar esta consulta del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, que les comentaba hace rato que en sus generalidades realmente tiene cosas muy interesantes. Sin embargo, nos parece también importante tratar de matizar todo esto con algunos conceptos que algunos que todavía tenemos oportunidad de participar hasta este jueves con algunas propuestas. Podemos hacerlo desde la óptica de los propios conceptos y desde los propios argumentos que esta consulta nos está trayendo. Y bueno, para esto me voy a permitir compartirles la pantalla para poder ver qué nos dice la propia página de gobierno del estado de Guanajuato acerca del Instituto de Planeación del estado de Guanajuato. Nos dice que esta consulta pública del proyecto Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, PEDUOET 2050, está enmarcada en torno al gobierno del estado de Guanajuato a través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, y PLANEG, en coordinación con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, SAMA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 35, 44, fracciones 2, 3, 4 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, en su artículo 48, y a través del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Este aviso de consulta pública del proyecto de actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, PEDUET 2050, como les decía, está en este periodo de consulta, y dice: periodo de consulta pública a efectuarse del día 15 de mayo al 16 de julio. 15 de mayo al 16 de julio, pudiendo presentarlo de forma electrónica a través del sitio web, etcétera, etcétera. Dado los contactos para dudas, aclaraciones, nos ponen aquí un teléfono que se los digo, es el 477-103-7700, y a través del correo electrónico mcastrocar@guanajuato.gov.mx. Y les decía que consta todo este instrumento de consulta básicamente de 3 grandes documentos, que es el documento proyecto de este programa de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, proyecto de actualización de este programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial 2050. El segundo documento son los anexos del proyecto de este Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 2050,
y por último, planos del proyecto del PDUET o el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 2050. Y aquí, pues bueno, nosotros ya ponemos una primera protesta y una gran duda, ¿cómo es posible que ellos cierren primero los lineamientos que van a delinear en términos generales la planificación de las unidades de gestión ambiental territorial de todo el estado, si en teoría apenas estamos en la consulta municipal? Quiere decir entonces que no va a ser casual alguno de la consulta que estamos llevando en el municipio, o quiere decir que a lo mejor el municipio tendrá todavía alguna posibilidad ahí a través de, qué cosa que a veces carecen los municipios, de que el ayuntamiento tenga sensibilidad, por un lado, hacia estas situaciones trascendentes de planificación, por otro lado, tenga el suficiente conocimiento técnico de cómo están funcionando estas consultas y estas propuestas para cada una de estas UGATs o unidades de gestión ambiental del territorio, que básicamente están enmarcadas por la forma del territorio en tercera dimensión, que se llama fisiografía, y que están caracterizadas prácticamente por las microcuencas donde escurren los arroyos, los ríos, que justo en esta temporada de lluvias nacen de las partes altas de todas las serranías que tenemos en el estado, y para acá, para la zona norte del estado de Guanajuato, para el municipio de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, que tienen estos instrumentos de planificación. Tristemente, Comonfort no cuenta con ningún plan municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, y, perdón, con toda la discreción posible, asumo la responsabilidad, se nota en el desorden urbano de este municipio, desgraciadamente, a pesar de toda su riqueza de patrimonio natural y cultural. En fin, les decía yo que entonces no hay, desde mi punto de vista, una lógica serial de primero hacer la consulta en el municipio y del municipio llevarla hacia el Estado, a este Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, y no al revés, dándonos a entender que realmente se hace una planificación centralizada desde el gobierno estatal a través de este Instituto de Planificación y Estadística del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Medio Ambiente, y ellos dictaminan cómo quieren, según ellos, planificar estas unidades de gestión ambiental territorial. Les voy a dar un caso muy concreto, es la unidad de gestión ambiental territorial que se está ampliando en este proyecto de estatal de desarrollo urbano o ordenamiento ecológico territorial. Se está ampliando para la zona urbana de San Miguel de Allende, cosa que nos parece realmente alarmante y crítica, porque sin ningún criterio técnico, simplemente con algunas opiniones realmente muy sostenidas en el aire prácticamente, están cambiando a antiguas unidades de gestión ambiental territorial que eran de promoción ecológica, incluso algunas zonas son de preservación ecológica en las partes altas, por lo que les decía, en las partes altas de nuestras serranías, de nuestras montañas, tenemos dos grandes elementos funcionales del medio ambiente, que es, por un lado, la producción de agua. En las partes altas tenemos nuestras fábricas de agua, y también una segunda es que ahí además se almacena el agua. Y si por si necesitaran otra tercera, de la importancia de diseñar las unidades de gestión ambiental a través de la forma del territorio en tercera dimensión, o a través de estas microcuencas, a través de esta fisiografía de microcuencas, es que además de que se fabrica el agua en las partes altas, de que se almacena el agua en las partes altas, las zonas de infiltración más importantes para los acuíferos, en general dos grandes acuíferos en el estado de Guanajuato, que son el acuífero de la Independencia, que prácticamente tiene que ver con 7 municipios del norte y noreste del estado de Guanajuato, donde se incluye San Miguel, Dolores, San Felipe, en su totalidad, más prácticamente todo San Diego de la Unión, gran parcialidad de San Luis de la Paz, prácticamente todo Doctor Mora, gran parcialidad
de San José Iturbide y junto con algunas parcialidades de León y de Guanajuato, este es el gran acuífero al que pertenecemos nosotros y que se empata con la subcuenca alta del río Laja. Noticia también, en este Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial no se ha tomado en cuenta el excelente estudio dicho por la ciencia internacional de este planeta que se dio a conocer en el 2020, perdón, en el año 2000, hace 26 años, a través del director de este proyecto, que fue en aquel momento el director, el doctor en geología, el ingeniero Marcos Adrián Ortega Guerrero, en una promoción de prácticamente el Consejo Regional de municipios del norte de Guanajuato y del sur y del noreste de Guanajuato. Se dio a conocer en San José Iturbide, presidía en aquella época la presidencia municipal de San José Iturbide, Fito Montes, y aquí tristemente este municipio fue el único de todos estos municipios que participaron en este estudio que no aportó un solo centavo a este estudio, tristemente el municipio de San Miguel de Allende, con una administración en aquella época de Salvador García. No le interesaba la situación del agua a aquella administración. En fin, el gran estudio del acuífero de la Independencia, que es un estudio de más de 2 años, autónomo, parte de los análisis se hicieron en la Universidad de Waterloo en Canadá, porque fue la época del MOSH que tenía tomada la UNAM, que esto le da todavía más credibilidad a los análisis que se hicieron. Bueno, este estudio no está tomado en cuenta. El mismo Marcos Adrián Ortega Guerrero hizo otro estudio similar para el otro gran acuífero, que es toda la cuenca del río Lerma en el estado de Guanajuato, a lo que nosotros conocemos como el Bajío. La zona del acuífero de la Independencia es la zona que nosotros conocemos como los Altos de Guanajuato. Aquí estos grandes planificadores del Instituto Estatal y Estadística de Guanajuato le llaman la zona Bicentenario, un nombre más político, bastante chabacano, que realmente no nos dice nada y que le quita el contexto técnico fisiográfico acuífero de la Independencia o acuífero de la subcuenca alta del río Laja. Estos son los Altos de Guanajuato. Y el otro gran acuífero es el del Bajío, que es prácticamente todo el cauce del río Lerma, el antiguo río Grande. Cuando llegaron los primos españoles, así le conocían a este gran río. Y este acuífero del Bajío, pues bueno, presenta también una serie de observaciones que ya desde los primeros años, desde el primer lustro de este milenio, del siglo XXI, pues ya se le hacían notar a los gobiernos federales y estatales. Pues bueno, noticias, este acuífero, estos estudios de estos acuíferos no han sido tomados en cuenta. Se han tomado en cuenta algunos estudios localizados precisamente fomentados por el Instituto Estatal del Agua y por la Comisión Nacional del Agua Federal. En fin, el proyecto, que se llama Actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, se presenta en una página que la puedes consultar en iplanec.guanajuato.gov.mx, iplanec.guanajuato.gov.mx, y el proyecto pues nos dice que divide la zona en 4 grandes regiones. Lo que sería el noreste para nosotros propiamente es la zona de Sierra Gorda de Guanajuato. Luego está nuestra zona aquí en San Miguel de Allende, que le dicen la zona Bicentenario, un nombre que bueno, da risa y tristeza también, que es básicamente la subcuenca alta del río Laja, que es básicamente los Altos de Guanajuato, que es básicamente la frontera de tierra adentro en términos culturales, que es básicamente el comienzo de Aridoamérica en esta zona fisiográfica entre el Bajío y los valles volcánicos hacia el sur y los Altos de Guanajuato y la Sierra Gorda hacia el norte. Después tenemos la tercera gran zona, que es la del Bajío, no me acuerdo ahorita cómo le llaman aquí en el IPLANEC, ahorita por ahí sale,
y que es básicamente lo que les decía, la gran cuenca del río Lerma hasta su bueno, hasta su cruce al estado de Guanajuato, allá en la zona de Zaguayo, Jiquilpan, Michoacán, y luego hacia la Barca, Jalisco, pasando por la zona de Pénjamo, aquí en el estado de Guanajuato. La cuarta zona es la zona sur, que está delimitada por la parte de la serranía de Pénjamo y su parte sur, precisamente hacia la zona ya de la meseta purépecha allá en Michoacán. Todas estas serían las cuatro zonas. Y bueno, si nos está siguiendo en Facebook Live, le estoy dando por aquí algunas del enorme eh, índice. Es realmente un estudio muy interesante, costosísimo, sí, pero les vuelvo a repetir, hacen la consulta centralizada al estado de Guanajuato, cuando debiera de ser primero la consulta aquí en el municipio y de aquí del municipio llevarla ya a la consulta ya consolidada de todos los estados que tienen estos instrumentos de planificación y no al revés. Esta sería la primera gran crítica, que prácticamente nos está diciendo que nada más lo están haciendo para legitimar quizá lo que ellos básicamente recuerden que el contexto tiene tiempo, espacio y 5 circunstancias. Y estas circunstancias son la cultura, son la ecología, son la parte social, pero parece que ellos nada más están abocando a 2 de estas 5, que son la economía y la cuestión política o la gobernanza. En fin, de todo esto van a pasar de estos índices, que está básicamente agrupado hasta 8 grandes, 9 grandes, 10 grandes capítulos, porque el último es la zona de los mecanismos de seguimiento, evaluación, avances, etcétera, bibliografía. Bueno, todo esto nos va a ir determinando algunos mecanismos de cómo está funcionando y nos da aquí programas sectoriales, programas regionales, de ahí viene a la consulta y de aquí viene el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, que luego se va a empatar con el programa de gobierno. ¿Y dónde quedamos los municipios? Bien, gracias. Chiflando en la loma. Ahorita les digo, estamos en una consulta que pues no va a ser consultada, porque cuando se termine la consulta en el municipio, prácticamente ya va a estar terminada técnicamente por el IPLANEC, si no es que a lo mejor hasta aprobada por el Congreso, este proyecto de modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el estado de Guanajuato. Y nos vuelve a recordar que este es un instrumento de planeación. Bueno, la palabra real es planificación. Bueno, es un instrumento de planeación en la gramática estatal, con visión prospectiva de largo plazo. Por eso la trascendencia del documento, en el que se representa la dimensión territorial de los lineamientos y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Desde aquí les hacemos también una invitación. Vamos a hacer también públicas algunas observaciones que hemos hecho desde esta AE que se llama Frontera Tierra Adentro, desde también algunos otros organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y desde algunos otros lugares de la sociedad civil, como algunos miembros que formamos parte del Observatorio Ciudadano San Miguel de Allende, algunas propuestas todavía a tiempo antes de que concluya el plazo este jueves próximo. Pero bueno, estamos aquí viendo que este esquema nos habla de consolidar, conservar, mejorar, desarrollar las regiones y los municipios, proteger, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, cosa que suena preciosa, pero que no es cierta en la realidad y que les digo, la necia realidad nos la está embarrando en nuestra cara, en nuestra calidad de vida todos los días. Lo vamos a ver aquí muy pronto. Y también nos habla de que se trata, suena precioso, aprovechar sustentablemente los recursos naturales. Fíjense, otra crítica. Originalmente las unidades de gestión ambiental territorial se llamaban UGATS, que tenían que ver con el adjetivo sustentable también. Yo pondría sustentable o sostenible, o más bien los dos.
Y entonces no nada más se trata de aprovechar sustentablemente los recursos naturales en teoría, sino ojalá que ese fuera el principio rector fundamental para estas unidades de gestión ambiental y no las económicas. Por ahí hay una propuesta, también nos parece totalmente fuera de toda dimensión, de a través de una actividad económica conglomerar en una sola unidad de gestión ambiental de planificación territorial la zona de viñedos, cuando los viñedos son cultivos de especies vegetales introducidas, que no son locales, que son básicamente a partir de agricultura de riego y que tristemente en muchos lugares han demeritado precisamente la preservación de los matorrales bajos crasicaules, de las cañadas semisecas tropicales y desde luego de las zonas semidesérticas de todas estas zonas. En fin, suena muy bonito aprovechar sustentablemente los recursos naturales, que no es cierto en la realidad, no lo dice la realidad de esta región, y por otro lado, ordenar las actividades sociales, económicas en el territorio. Les vuelvo a llamar la atención de que se está expandiendo la zona de mancha urbana de San Miguel de Allende en detrimento de algunas zonas que estaban como fomento ecológico, como fomento de preservación agrícola, ¿no? Que a muchas de ellas tenían además la característica de protección, de conservación o de restauración, y de repente, de un plumazo, sin mediar algún argumento técnico, ¿no? Nos dicen que pasan a ser ahora parte de las UGATs, donde se pueden hacer viviendas y posiblemente nos salgan con la sorpresa hasta de H3, H4 de altísima densidad. En fin, tienen unos conceptos, les decía, muy interesantes, los esquemas son impecables, nos hablan de algo muy ordenado, que en teoría es muy ordenado, en la realidad es totalmente desordenado, y volvemos a inferir esto, que es otro de los argumentos que hemos expuesto en esta consulta municipal, que es la cuestión de la legalidad. Porque las leyes, incluso el planteamiento del proyecto es impecable. Sin embargo, ¿por qué se transgreden las leyes? Pues porque desgraciadamente hay impunidad. ¿Y por qué hay impunidad? Pues porque hay corrupción. Si esto no se da en un círculo vicioso, pues la legalidad seguiría tal cual. Pero vemos que zonas que eran de preservación hoy están a punto de volverse fraccionamientos. Caso muy concreto, todo el entorno de las laderas en los 360 grados del sitio arqueológico San Miguel Tres Cruces, donde están las antenas del Cerro de las Tres Cruces. Todo alrededor ya se quiere fraccionar. Cuando es una zona de recarga, cuando es una zona de fabricación de agua, cuando es una zona de almacenamiento de agua y cuando es una zona de preservación de un monumento federal cultural como es este sitio arqueológico. Pues bueno, ahí tenemos un ejemplo clarísimo donde estos esquemas que se ven impecables, preciosos, con un eje de gobernanza con justicia y participación ciudadana, con un segundo eje de desarrollo con bienestar y humanismo y desarrollo sustentable. La sustentabilidad no se puede afirmar cuando hay una diferencia social, económica y de participación real política, como en este municipio, y que lo vemos en estas transgresiones de la ley hacia estas zonas de preservación ecológica que son transgredidas. Tenemos también en la zona de los Picachos un terreno que está circulado con malla ciclónica. Imagínense, es una barbaridad para el libre tránsito de la fauna silvestre en una zona de preservación obviamente natural como es la ladera y la cima de este volcán de los Picachos. Esa es otra gran barbaridad, donde tenemos grandes mamíferos además. Y el tercer eje, economía moral. Háganme favor, moral y trabajo. Bueno, moral del latín mores quiere decir costumbre. Sí, seguramente moral de esta corrupción que les digo. ¿Por qué nos atrevemos a alertar este círculo vicioso de la corrupción? Pues porque si hay transgresión de la ley, que la ha habido, la podemos detectar, ¿no? Es por lo que les digo, porque se transgrede la ley, porque los que la transgreden se saben impunes. ¿Y por qué se saben impunes? Pues porque hay corrupción.
¿no? Ya nada más la dejamos de este tamaño, este círculo vicioso. Lo inferimos, no lo afirmamos, que inferimos que hay posiblemente en estos preciosos e impecables planteamientos ciertos visos de este círculo vicioso de transgresión de la ley, impunidad y corrupción. Después nos hablan de la matriz de alineación de objetivos del desarrollo sostenible o los objetivos del desarrollo sostenible del milenio que plantea la Organización de Naciones Unidas, la empatan con la Agenda 2030 y a través de una técnica de Kunming-Montreal se empatan entonces estos ejercicios de planificación con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles o ODS de la ONU. Y después quiero llamar la atención a otro esquema antes de pasar a otra pausa musical muy rápido. Vean aquí, tristemente, no tenemos todavía a los 46 municipios con un plan de ordenamiento ecológico territorial. ¿Por qué nos parece grave? Porque tenemos municipios como Romita que prácticamente están ya rodeados de actividades industriales, agropecuarias y de gran expansión urbana. Hasta allá prácticamente ya está llegando la expansión urbana a lo que es el norte de Irapuato, de Abasolo en parte, pero sí le está llegando ya a Romita toda la expansión urbana de Silao hacia el oeste, San Francisco del Rincón hacia el este y el sur de León hacia Romita. Y desgraciadamente este municipio, que es fuente también de muchos manantiales, no tiene un plan de ordenamiento ecológico territorial. Tampoco lo tiene al sur de los Picachos, al este del volcán de San Francisco, que les decía yo que estos son parte del campo volcánico San Miguel de Allende junto con el Zamorano y junto con Támbula. Comonfort no tiene plan de ordenamiento ecológico territorial, Juventino Rosas no cuenta con él, también tiene una sierra preciosa en la Mesa del Gato, que colinda precisamente con el municipio de San Miguel de Allende, que es el lindero sur del acuífero de la Independencia. Pues aquí no hay plan municipal de ordenamiento ecológico territorial, tampoco lo tiene Villagrán ni Cortázar, tristemente impactados por crimen organizado, ni tampoco lo tiene Apaseo el Grande ni Apaseo el Alto, que fueron todos ellos con Celaya, fueron parte del famoso paleolago que tiene que ver con el acuífero que el doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero pues ya había alertado de una grandísima escasez de agua con una altísima sobreexplotación de pozos profundos y con un estrés hídrico tremendo, donde todo el estado de Guanajuato, son estadísticas de la triste y necia realidad, nos indica que dependemos en un 96% del agua de pozo profundo y que todos los acuíferos presentan grados alarmantes de deterioro y de exceso de explotación. Y luego viene todo el proceso de actualización de esta consulta, de este proyecto de Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, que prácticamente ya está llegando a su fin. Aquí les dejo este esquema y vamos a ponernos un poquito más amables con ustedes. Agradecemos el favor de su atención y vamos a escuchar ahora, bueno, escuchamos hace rato una cantata de Bach que es bellísima. Vamos a escuchar parcialmente ahora, me parece que tenemos ahí el canon de Pachelbel, creo que yaceado, pues, y les decimos que estamos aquí escuchando a ni más ni menos que este trío de jazz compuesto por Giannis Sata en los metales, tenemos a Fabrizio Trullu en el piano y Alberto Berturini, en las percusiones. Vamos a escuchar la cantata parcialmente y regresamos con ustedes para cerrar este programa. Gracias. Si nos estás escuchando aquí en Facebook Live, vamos a seguir en vivo transmitiendo para ti y te decíamos que, bueno, nos parece prácticamente una burla a la ciudadanía que se cierre la consulta pública a nivel estado cuando se está haciendo recién apenas, está en vivo, la consulta municipal para San Miguel de Allende. O sea, casi nos están diciendo, gracias por participar, pero no va a ser tomada en cuenta su participación, pues porque prácticamente ya estamos cerrando la consulta en 2 días,
y pues ustedes todavía están en su proceso. Aún así, algunos participantes de lo que es parte del Observatorio Ciudadano de San Miguel de Allende, algunas otras asociaciones civiles que me reservo el nombre, eh, algunos otros ciudadanos a título personal y algunas otras organizaciones, incluso empresariales, eh, han expuesto algunos planteamientos hacia este proyecto de actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial en esta consulta pública. En fin, algo que nos parece interesante es la forma que es, también puede ser alarmante, ¿eh? Es que son realmente ejercicios costosísimos. Aquí nos muestran una página donde se han hecho ejercicios a través de estas teleconferencias, a través de Zoom, etcétera y tal. Se sacan las fotos de pantalla. Se han organizado algunos talleres en Guanajuato Capital, etcétera. Algunos de nosotros hemos acudido incluso a ellos, pero les digo, duran 3, 4 horas, van algunos funcionarios incluso, se legitima el proceso, pero es imposible que en ese momento te entregan la documentación. Imagínate, llegamos en frío y tienes que leer alrededor de 750 páginas, no leerlas, comprenderlas es imposible. Y bueno, ahí participamos de realmente ejercicios muy interesantes. Se hacen estas matrices de ida y vuelta, se pone un eje de X con una serie de títulos y unas ejes, unas coordenadas Y también, y a partir de esto se van viendo cuáles son los puntos más relevantes. Y con eso vamos a ir cerrando el programa. Vamos a pedir aquí a producción a nuestro gran amigo Gallo que nos haga favor de ir bajando el volumen. Nos vamos a montar un poquito en este trío de jazz para ir concluyendo el programa. Entonces, Gallo, si nos das favor de ponerlo de fondo la música y entrar, por favor. Amigos, aquí estamos de regreso, Cascabel Radio Social, 92.1 de frecuencia modulada. Gracias por permitirnos acompañarte en tu carro, en tu hogar, en tu oficina. Si vas para allá, hazlo con cuidado. Si vienes de regreso, relájate, ya estás por llegar. Goza esta espléndida tarde. Qué paisaje tenemos aquí en esta parte del norte de Guanajuato, excepcional realmente. Y bueno, estamos aquí haciendo un análisis de este tramo de la consulta de el proyecto de modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial que el Instituto de Planificación, bueno, ellos dicen de Planeación y Estadística de Guanajuato, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, están poniendo a consulta y la van a cerrar en 2 días, cuando aquí en el municipio estamos todavía en el ejercicio de la consulta local de nuestro propio Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Esta concurrencia de estos dos organismos a nivel estatal y a nivel municipal es otra de los grandes cuestionamientos que hay que hacerle a estos ejercicios de consulta y planificación, cuál manda sobre el otro, ¿no? En la burocracia siempre se van a echar la bolita, no, es que el Estado nos marca estas directrices y viceversa. Pero bueno, esta concurrencia de estos dos instrumentos más la competencia legal, que ahí es donde habrá que ponernos a detalle, pues bueno, son otra de las grandes cuestionamientos que vamos a poder todavía presentar en forma y tiempo hasta este jueves próximo. En fin, entonces estos ejercicios que han hecho para legitimar este plan, más bien que para hacer realmente una consulta seria, si lo hubieran querido hacer seria, hubieran hecho más publicidad, hubieran puesto a consulta todos los documentos desde antes y ya con conocimiento de causa hubieran hecho los talleres respectivos. Lo mismo pasa en el municipio, pero bueno. Fíjense que es bien interesante que nos ponen algunos, a partir de estos cruces de matrices de sensibilidad, o de estas tablas de Excel, nos van a poner algunos factores muy importantes, por ejemplo, en cuestiones económicas, de los relevantes está
que están buscando atracción de inversiones, incremento de exportaciones, impulsar modernización del campo, desarrollar infraestructura logística industrial, fortalecer el sector turístico estatal, condiciones de empleabilidad, gran nueva palabra para el diccionario, brecha salarial entre hombres y mujeres, acortarla, supongo, y disminuir la pobreza con ingresos que disminuyan el porcentaje de población en condiciones de pobreza. Esto lo pueden consultar, les vuelvo a decir, busquen la página IPLANEG, aquí se las pongo, iplaneg.guanajuato.gov.mx o simplemente IPLANEG Guanajuato, y ahí los va a llevar a toda esta propuesta. Por último, con esto quiero cerrar, nos hacen un cuadro muy interesante de cuáles son los elementos clave y factores críticos para el Estado y obviamente para su planificación. Y hay 3: factores críticos de desarrollo, elementos centrales de desarrollo urbano y social y oportunidades para ser un Estado más próspero. Primero, ¿cuáles son los factores críticos? Medio ambiente y cambio climático. Poco se dice en la planificación acerca de esto. Es más, cuando se expanden las zonas de desarrollo urbano, las manchas urbanas, están en contra de un mejor medio ambiente y cambio climático. 2, agua. 3, energía. 4, movilidad. 5, logística. 6, conectividad. 7, justicia. 7, seguridad. Y 8, buen gobierno. Bueno, casi les digo, parece hasta un chiste de mal gusto. Elementos centrales de desarrollo humano y social. Nos muestran 4: calidad de vida y movilidad social, aumentando los niveles de pobreza en general. Sí se han combatido los de extrema pobreza, pero se siguen expandiendo las cinturones de condiciones de pobreza en torno a los centros urbanos principales del estado. Por ejemplo, salud. Bueno, es una lástima lo que pasó con el Centro de Alta Especialidad en cuanto a salud. Educación y ciudades y comunidades sustentables. Por favor, ciudades y comunidades sustentables, en fin. Y las oportunidades para ser un estado más próspero nos marcan 5: desarrollo económico incluyente, desarrollo agroalimentario, turismo, lo vuelven a mencionar, y por último, innovación y un Guanajuato más allá de sus fronteras. Hasta aquí hemos llegado a este programa. Tenemos por ahí otra pieza para despedirnos en lo que llegan nuestros amigos de este colectivo, esta asociación espontánea que se llama RP, porque nacen de la agrupación Ranchero Pandillero, y su programa Son de Barrio. Ahorita los vamos a tener por aquí, pero vamos a poner una última pieza de jazz de este trío que ha sido genial escucharlo para que nos aligere un poquito más esto que estamos comentando de la consulta del proyecto de modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Y les dejo aquí en pantalla, recuerden que esto lo pueden ver en Facebook o lo pueden también ver muy pronto en YouTube, en el canal de quien se despide de ustedes, José Arturo Morales Tirado, y les invita a que sigan en la frecuencia de Cascabel Radio Social 92.1 de frecuencia modulada. Vamos a despedirnos con este gran trío de jazz encabezado por Gianni Sata en los metales, por Fabrizio Trullu en el piano y por Alberto Venturini en las percusiones. Vamos a escuchar con él el libertango famosísimo de Astor Piazzolla. Hasta entonces, disfruten la tarde. Y hasta aquí dejamos también por hoy el programa el día de hoy. Gracias. Agradecemos de antemano sus likes, sus suscripciones a nuestras cuentas y recuerden, todo esto lo tenemos para ustedes en la cuenta de YouTube y Facebook de José Arturo Morales Tirado. Hasta entonces.